Muy buenos días, queridos hermanos, a los que están de manera presencial y los que van a ver la clase luego, grabada. Espero en Dios que cada uno de ustedes haya podido comenzar esta semana con su bendición, siempre prendidos de su mano, siendo guiados por su grande amor, misericordia en nuestras vidas y que ya seas tú y tu familia, tu hogar, tengan, haya paz y que su bendición esté en cada uno de ustedes. Así que en este día vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a un voluntario y luego vamos a continuar con la clase. ¿Alguien de ustedes que tenga el deseo de orar en esta mañana? Adelante. Angélica, adelante. Gracias. Padre amado, hoy iniciamos una nueva semana y te pedimos, Padre Santo, que tú puedas estar con cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu nos esté guiando para poder comprender cada vez mejor tu palabra y tu propósito. Ayuda al hermano que en el día de hoy no estará enseñando, Padre. Te pido que tú estés con él y que lo ayude también a sentirse bien, feliz y confiado en ti. También al hermano Abraham, Padre, porque él también estará esta semana con nosotros, enseñándonos y explicándonos de tu palabra. Ayúdanos a cada uno y a los que no están con nosotros en este momento también, Padre. Ayúdalos y dale fuerza para esos momentos en el que ellos se sienten y vean las clases grabadas, que puedan comprender así como cada uno de nosotros de lo que estamos acá. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Angélica. En el día de hoy vamos a ver tres modelos o estilos en los cuales hacer la ética, tres presupuestos, podríamos decir, o preconceptos, que nos van a ayudar en el momento de decidir. Cada uno de nosotros a diario y en todo momento tomamos decisiones y también nos relacionamos con distintas personas, ya sea en el hogar, en, en la sociedad, en la iglesia, en el trabajo, en donde nos toque andar, siempre nos relacionamos. Vamos a comprar, a hacer las compras, nos relacionamos con el que está atendiendo, nos encontramos con personas y todo el tiempo nos estamos relacionando. Y hay tres modelos para hacer la ética o que nos ayudarán a realizar la ética y a tomar decisiones. Uno de ellos es perdón, uno de los tres razonamientos es el contextualista. Otro es el que está centrado en la consecuencia y otro es el que está centrado en las reglas, el no consecuencialismo. Perdón que no me sale. Uno de ellos se basa en la pregunta, ¿qué es la meta que quiero alcanzar? ¿Cuál es el fin que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Ese es el que se basa en las consecuencias, en el fin a alcanzar. El que no se basa en las consecuencias se basa en las reglas, en las normas, ¿no? ¿Cuál es el deber que se debe hacer? ¿En qué reglas me debo basar para tomar las decisiones? No importa tanto el fin, sino que lo que importa es la regla o el deber que debo hacer, ¿no? Y el otro es el contextualista que se basa más en el contexto en el cual se está viviendo, se analiza la situación, analiza el contexto y bueno, toma decisiones más adecuadas a la circunstancia y a la realidad que se está viviendo en ese momento. Los tres tienen beneficios, los tres tienen fortalezas, los tres tienen debilidades. Y es importante que nosotros a la hora de tomar decisiones podamos tener en cuenta estos razonamientos.
para que a la hora de decidir no decidamos de manera fría o así a la ligera, sino que tengamos ya analizado y tengamos un concepto y que a la hora de actuar o de decidir o de hablar podamos tener estudiados y analizados estos tipos de razonamientos. Por ejemplo, a la hora de nosotros salir a la sociedad y muchas veces hay situaciones en las que tenemos que decidir o como iglesia, hay situaciones que sabemos, situaciones que vemos, que tenemos que tomar decisiones. Algunas de ellas se van a basar en la consecuencia y otras se van a basar en la regla. Por ejemplo, la regla dice así y hay que cumplirla, entonces no me importa el daño que puedo llegar a causar, no importa lo que los demás, las consecuencias que esto traiga, sino que yo me voy a basar en las reglas. Y otro bueno también puede ser, me enfoco hoy en el fin, en la meta. Hoy salgo, por ejemplo, a querer alcanzar ciertos objetivos y no importa el medio, no importa cómo lo logro, sino que lo voy a lograr aunque tenga que cometer fraudes. Por ejemplo, en una oportunidad iba por la ruta con mi familia y paseo a otro auto en doble línea amarilla. Mi hija me dice, eso no se hace, eso está mal, porque hay dos líneas amarillas que indican que no debes pasar. Entonces yo pasé y le dije, sí, está bien, pero no viene nadie de frente, entonces no pasa nada. Al otro día le dije, la verdad tenés razón, porque infringimos la ley. Hemos sobrepasado la ley, no lo debía hacer, simplemente para dejarle una enseñanza. Pero así en la vida, en el contexto cristiano o en la iglesia, hay reglas que nos dejan guiar, ¿no? Hay reglas que tenemos como iglesia, pero muchas veces Jesús se encontró a estas reglas que la secta de los fariseos, por ejemplo, se basaba mucho en las reglas. Y no importaba la persona, no importaba las relaciones, no importaban las consecuencias. Entonces, había una regla establecida y había que basarse por esa regla. Entonces, estos modelos nos van a ayudar a que podamos comprender y también tener, eh, analizar los tres modelos y a la hora de nosotros eh, llevar adelante una decisión podamos tener en cuenta estos tres conceptos. Vamos a compartir la pantalla, le voy a pedir al pastor Abraham que me autorice y vamos a ver unas diapositivas. Ahí estamos. La ética y los valores morales. ¿Pueden ver? Sí, gracias. La presentación de dilemas éticos, morales cotidianos. Tipos de razonamiento moral. El contextualista, la situación determinante, la situación en sí, lo que se está, el contexto es lo que va a determinar la decisión que vamos a tomar. El consecuencialista es el resultado o la meta. El no consecuencialista, la obligación o el deber. El contextualista es aquel que va a analizar el contexto y en una decisión
que se va a tomar o en una postura que vamos a tomar, nos vamos a basar en el contexto en el cual estamos viviendo. El consecuencialista es el resultado, el fin que queremos lograr, y el otro es el que se va a basar en las reglas, se va a basar en lo que dice la norma, en lo que dice la regla, no tanto en el contexto, sino que va a ser estricto en lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús tratando de decir o enseñando sobre la importancia de las relaciones de las personas, la importancia que está en el amar al prójimo por sobre todas las cosas, en tener en cuenta la vida como fin último y en no basarnos simplemente en reglas frías, ¿no? En el contexto en el cual vivimos, cada uno de nosotros toma ciertas decisiones. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando habla de los alimentos y dice, si vas a una casa y te sirven cerdo, dice, haz como que nada y sírvete de eso, ¿no? Es una decisión o es una enseñanza que el apóstol Pablo deja dentro de un contexto. Es decir, en el día de hoy vamos a una casa y nos sirven de todo y a veces es más importante la relación con la persona. Si no le hemos advertido con anterioridad, tenemos que tener en cuenta que es más importante la relación con la persona y no a veces ponerlos incómodos o que la situación se vuelva tensa, sino más bien que podamos siempre tener en cuenta esto, que a pesar de las normas y los principios que nosotros tenemos, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual estamos tomando decisiones. Y esto es muy importante porque muchas veces nos centramos en las reglas, en el no consecuencialista. Y no importa si alejamos a personas de Dios, si alejamos a personas de la iglesia. Y muchas veces con las personas nuevas que llegan a nuestra iglesia, nosotros queremos que ellos guarden todas las cosas que nosotros tenemos como principios o como reglas, pero que a veces ni nosotros podemos cumplirlas. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta el contexto y en la situación que se está dando ya sea la conversación o lo que esté sucediendo en ese momento. El consecuencialista se va a basar en, en la meta, en el fin. Es decir, lo que me importa es lograr el objetivo y no interesa cuánto daño hago, por ejemplo. Eh, en, en la, en la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era eliminar a todos los judíos y era proteger a aquella raza sobresaliente que esta persona quería lograr. Entonces no importa cuánto había que asesinar, simplemente lo importante era lograr aquello que ellos habían propuesto. Por ejemplo, tenemos muchas maneras o ejemplos para poner, ¿no? Como sociedad muchas veces queremos lograr el bienestar económico, como hablando desde el punto de vista político. Y la meta es alcanzar el bienestar económico para el país, por ejemplo, pero no importa a cuánta gente dejamos de lado, a la gente marginada, la gente humilde, no importa cuánto daño le hacemos o simplemente ignoramos esa realidad. Entonces lo que nos importa, hablando desde el punto de vista político, es alcanzar el bienestar económico. No importa el daño que hagamos.
También puede ser que nos centramos en las partes más humildes y descuidamos la parte económica y decimos, bueno, lo importante es la igualdad, el bienestar para todos, pero no importa que estemos teniendo un sistema económico que nos va a destruir o que va a terminar con nuestra nación o con nuestra cultura, ¿no? No importa lo que las consecuencias, perdón, no importa cómo lo logramos, simplemente nos importa lograr ese objetivo. También, por ejemplo, en busca de la paz, Obama tiene, el presidente de Estados Unidos, tiene un premio Nobel, ¿no? Fue una persona que asesinó a millones de personas o sus decisiones llevaron a asesinar a un montón de personas. Pero sin embargo tiene, por otro lado, un premio porque él logró la paz del país, por ejemplo, ¿no? Pero no importa y no se cuestiona que hubo que asesinar para lograr eso, ¿no? Entonces es importante que nosotros cuando salgamos a la vida tengamos en cuenta que nuestras decisiones no estén en enfocarnos en el resultado y que no importa cuánto daños hagamos a nuestro alrededor, sino que podamos tener en cuenta que el resultado es importante, pero también que tengamos en cuenta a las demás personas. Las relaciones deben ser importantes. Hay una diferencia entre convencer y persuadir. Como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios, las religiones también se meten en esto de discutir y de querer tener la razón, por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantos grupos religiosos y nos olvidamos de las relaciones con las personas. Por ejemplo, convencer es una discusión que, que uno de alguna manera gana. Estamos discutiendo, por ejemplo, sobre el sábado, un punto doctrinal, y estamos discutiendo con otra persona que es creyente tal vez, y la persona me dice la verdad, tenés razón, has ganado o, o me convenciste, y nosotros nos quedamos satisfechos, pero la persona va a seguir haciendo su vida normal. Es decir, gané la discusión, la persona tal vez por dejarme conforme me dice la verdad, tenés razón, en la Biblia es así, y finalmente lo convencimos, pero no hubo un cambio, no hubo un cambio de prácticas o de paradigmas en su vida. Entonces, persuadir, perdón, es que la persona cambie, que reflexione, que analice la situación y que pueda tener un cambio en su vida personal. Por eso es importante analizar cada situación, cada palabra, cada discusión que tengamos con otras personas. Siempre tengamos en cuenta el contexto y también la relación con la persona es lo más importante. Muchas veces ganamos una discusión, pero perdemos un alma para Cristo. Eso es una imagen que podemos ver muy a menudo, ¿no? Pero nosotros nos concentramos en el resultado de, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estoy trayendo, el resultado es ganar la discusión, pero finalmente termino alejando a las personas. Lo más importante y lo que nosotros vamos a tener en primer lugar es la relación con nuestros semejantes. El no consecuencialista es la obligación o el deber. Importa solamente la norma, la regla, la ley y lo demás no importa cuánto daño hacemos.
y este se va a basar en la regla. Y nosotros, como iglesia, tenemos ciertas reglas y muchas veces estamos concentrados más en las reglas que en las personas. Estamos más concentrados en las reglas que en la comunión personal con Cristo Jesús. Estamos más concentrados en la ley que, que vivir una vida de plenitud en Cristo y una vida de relación con Él, una vida de gozo, de alegría, de servicio, sino más bien estamos concentrados en reglas frías que no nos transforman, que no nos permiten tener esa experiencia de lo que es una vida en el Espíritu, una vida guiada por el Espíritu de Dios, una vida espiritualmente profunda, una relación profunda con el Señor Jesús. En el tiempo de Jesús, fíjense que en una oportunidad los discípulos apartaban del grano de trigo, apartaban y sacudían para poder comer. Los fariseos le dijeron por qué están haciendo eso. Para ellos se consideraba como un trabajo el apartar una cosa en dos o el cambiar de lugar una cosa u otra. Entonces Jesús les dice, fíjense que si un animal de ustedes cae en un pozo, ustedes van a ir a sacarlo, no lo van a dejar. Entonces en la relación con las personas es lo mismo. No vamos a dejar a una persona o es más importante la persona que las reglas. Y no está diciendo que las reglas o los principios o las enseñanzas que había el Señor transmitido eran malas, sino que había que analizarlas desde un punto de vista profundo. Y Jesús trae el ejemplo, dice, fíjense que en aquel tiempo, y esta historia está en Primera de Samuel, eh, David va y le pide al sacerdote y le dice que tiene hambre. Y ahí estaban los panes en el templo que solamente los sacerdotes podían comer. Pero bueno, el sacerdote les da estos panes que eran sagrados, que eran consagrados. Y podemos ver ahí que lo más importante, había un fin último, ¿no? Había una consecuencia, un resultado que era mucho mayor que la ley, que la regla, que las normas. Había un principio que era la vida de David y sus compañeros. Entonces, es importante, son importantes las reglas, es verdad, son importantes, pero no son más importantes que las personas. Por ejemplo, si usted, eh, digo desde el punto de vista pastoral y también ustedes en sus relaciones como iglesia o en sus ministerios que están sirviendo, me estoy viendo por ejemplo, Daniel y Marisol están encargados de los jóvenes y están trabajando con ellos. Y muchas veces nosotros ponemos reglas que alejan a nuestros jóvenes. En, en años pasados había un joven que tenía pelo un poquito largo, entonces iba alguien y le tocaba, le hacía ver, le hacía sentir que eso estaba mal. Entonces muchas veces juzgamos y ponemos las reglas por encima de las personas. Y a veces juzgamos por la apariencia, por su vestimenta y decimos, este está perdido, no tiene posibilidades. Entonces, nosotros en el caso mío, ¿no? Pero cada uno de ustedes hace una función pastoral, porque siempre va a estar acompañando a alguien, ya sea un amigo, a un hermano, a un joven, a un niño. Y fíjense, los jóvenes, al igual que nosotros, tienen luchas, tienen debilidades,
Y imagínense que venga una persona y usted dice, sí, pero la ley, la regla, el estatuto social dice esto, así que tú tendrás que pagar las consecuencias. Y nos estamos basando en las normas. Entonces, la persona, el joven o sea quien sea, se termina alejando. Se termina alejando de Dios, se termina alejando de la iglesia. Y finalmente, hemos puesto por encima de la relación las normas, las reglas, el deber. Y esto es muy importante, queridos hermanos. El concentrarnos en las reglas nos saca la responsabilidad a nosotros. Decimos, tenemos un estatuto, tenemos las reglas y nos vamos a centrar en las reglas y no importa el daño que vamos a hacer, no importa eh, la consecuencia, sino que lo más importante es la regla la cual nosotros nos vamos a regir. Por eso nosotros nos vamos a basar, vamos a tener en cuenta estos tres modelos, de estos tres razonamientos, pero también nos vamos a concentrar en el contextualista. Vamos a analizar la situación, vamos a escuchar, vamos a, a ver qué vamos a hacer, qué es lo que debemos hacer, vamos a analizar qué sabemos, vamos a analizar qué significa lo que sabemos y vamos también a hacernos la pregunta por qué significa eso. Jesús trajo un paradigma totalmente diferente y él se basó en la persona. Fíjense cuando la mujer fue sorprendida en adulterio y la ley decía que había que apedrearla, que había que asesinarla con piedras. Y Jesús dijo, nadie de ustedes está libre como para tirar la primer piedra, ¿no? Entonces dice que todos se fueron y Jesús le preguntó a la mujer, ¿quién te condena? Nadie había que le condenaba. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, vete y comienza una vida diferente. Pero Jesús no se basó ni se centró en las reglas y dijo, sí, la verdad, esta persona ha cometido una falta y hay que cumplir la regla, hay que cumplir la ley. Por eso nosotros como iglesia siempre tenemos que tener en cuenta las relaciones con nuestros semejantes. Si nosotros llega una información a nosotros de una persona, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, de una infidelidad. Si usted se entera de la infidelidad de una persona, cuál es la decisión que usted va a tomar? ¿Se va a centrar en el resultado y va a decir, no, lo que pasa es que yo tengo que decir la verdad, yo tengo que basarme en las reglas, yo tengo que basarme en la ley y tengo que si sé, me hago cómplice, entonces voy a tomar la decisión de ir y decirle a su pareja? ¿Qué decisiones vamos a tomar en esos casos? ¿No? ¿Qué decisiones? ¿Nos vamos a centrar en la regla o nos vamos a centrar en el resultado? Es importante que analicemos cada situación. Y otra cosa importante que pastoralmente nos toca, cuando alguien viene y le cuenta algo a usted de otra persona, o que algo que vio o que algo que analizó, tiene algunas opciones y una de ellas es hablar con la otra persona. Pero si la otra persona ha cometido una falta contra otra persona, usted no vaya y le diga a la otra persona. Nuestra responsabilidad es pastorear a las personas. Pero si alguien cometió una falta contra otra persona, que sea esa persona la que vaya y enfrente la situación y ponga y blanquee su situación.
Nunca sea usted el que va a ir y va a decir, ah, porque yo sabía, yo voy a ir y voy a decir, y yo voy a tomar la decisión de enfrentar porque la verdad está por sobre todas las cosas y todas estas cuestiones, ¿no? Siempre tenemos que ser prudentes, maduros, siempre con ese espíritu de pastorear, de acompañar. Nunca cometan ese error de ir a las apresuradas y decir, no, porque esto hay que solucionarlo y tengo que ir y tengo que enfrentar y no. Jesús nunca hizo eso, nunca anduvo corriendo a nadie ni, ni preguntando lo que hacían en su casa o lo que no hacían. Nosotros somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios y tenemos que tener los principios bien claros, pero para nosotros analizarnos cada día, nosotros crecer cada día a la imagen de Cristo, cada día buscar de su sabiduría, de su voluntad, pero nosotros no somos jueces, nosotros no somos quienes vamos a aplicar la ley, nosotros no vamos a ser quien va a aplicar el juicio, ni quien va a andar aconsejando a todo el mundo. Nosotros vamos a centrarnos en Cristo y en la relación con las personas, el servir a los demás. Y cuando nos toque tomar decisiones, nos vamos a basar en en estas, en estos tres razonamientos. Fíjense, perdón, por ejemplo, esto ya lo comenté, lo traje a a la memoria. En aquel tiempo del nazismo había gente que escondía personas y venían y preguntaban, decía, ¿hay alguien, hay algún judío escondido acá? Y decían que no. Y corrían dos riesgos. Uno era que ser descubiertos y ser asesinados. Otra era decir la verdad y permitir que haya asesinatos a las personas que ellos tenían. El, de la misma manera, nosotros muchas veces tenemos que decidir y tenemos que actuar y tenemos que tomar decisiones. Fíjense, a veces el querer basarnos en las reglas podemos traer consecuencias severas a otras personas. Por ejemplo, llega un joven y te dice, estoy luchando con esta situación, o una persona grande. Digo los jóvenes porque por ahí siempre están como que los tienen bien en la mira, ¿no? Muchas veces los tienen en la mira y están siempre cuestionando que esto, que aquello, ¿no? Entonces nosotros como personas cristianas maduras, llega alguien y nos comparte una lucha que está atravesando, una situación, tal vez la está sufriendo con él mismo, pero no ha hecho daño a otras personas, no hay otras personas involucradas. No es que hay un delito grave que ha comprometido a otras personas, simplemente está luchando. ¿Y usted qué va a hacer? Va a decir, la regla dice esto, entonces tú estás condenado, tú estás infringiendo la ley, ¿no? Es importante que nos hagamos estas preguntas, ¿cómo nosotros vamos a actuar? Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que llevar a las personas a Cristo y ayudarles a caminar en esta caminata cristiana.
Nunca poner la ley por sobre las personas. Nunca poner las reglas por sobre las personas, porque lo único que vamos a lograr es que las personas se alejen de Cristo y Cristo no hizo eso. Cristo Jesús siempre tuvo una mirada compasiva, una mirada de misericordia. El modelo consecuencialista, significado. Lo bueno se determina por las consecuencias de las decisiones o acciones tomadas. Los medios son relativos. Pueden ser el crecimiento económico, el máximo bienestar o bien común, que era lo que hablaba hoy de lo que es la economía, el bienestar para todos, la felicidad, la, el bien o el fin último o la meta a alcanzar es la felicidad y no importan los medios. La democracia y otros, existen tantas posibilidades o ideologías o criterios. Vamos a ver algunas de las fortalezas. Recuerda que somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Las consecuencias o resultado de las decisiones tienen importancia. Es decir, lo que nosotros decidimos van a tener consecuencias y son importantes. Por eso es que es como tomado como una fortaleza. Debe haber coherencia entre las acciones, los principios éticos y las consecuencias. Es decir, debe haber una coherencia en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros hacemos y también en las consecuencias, los principios éticos y las consecuencias, los principios que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con el joven rico y el joven rico le dijo a, a Jesús que él guardaba todas las cosas, pero los principios no estaban, el espíritu de su accionar no era basado en Cristo Jesús, en un amor hacia Él, sino que Él cumplía nomás las reglas, pero no había, sus principios no estaban, no eran las motivaciones correctas para que Él guardara todas las cosas, ¿no? Entonces debe haber una coherencia. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las consecuencias? Es decir, las consecuencias son buenas, pero los principios de los cuales nosotros sacamos los elementos para tomar decisiones, siempre que sea una motivación correcta. La relevancia de fomentar lo bueno, esto es, los valores fundamentales en la vida. Es decir, lo importante de fomentar lo bueno, de que el fin último sea lo bueno, sea algo que sea beneficioso para todos, que sea correcto, que sea lo bien, el bien para todos. Dice, provee un horizonte moral a seguir. Es decir, provee, es como que nos recuerda, nos, nos de alguna manera nos exige o nos pide que tengamos un objetivo claro, una meta moral correcta para una sociedad, ¿no? No podemos andar a la deriva y no importa los resultados, pero también tiene debilidades. Puede ser estático y no dinámico, ya que no toma en cuenta la diversidad de situaciones y culturas, ni los momentos históricos. Es decir, tiene sus debilidades. Puede reducir, el fin justifica los medios. Puede ser simplista en su confianza de poder predecir el futuro. Puede ser subjetivo en su definición de lo bueno y los otros valores a alcanzar. Puede producir una frustración paralizante si no se consigue el fin o la meta. Puede reducirse simplemente al cálculo matemático del bien contra el mal. Puede producir una frustración. ¿Por qué?
porque hoy en día se está buscando la paz mundial y por eso hay tantas guerras, por eso hay tanto asesinato, por eso hay una búsqueda constante de ganar territorio, de invertir mucho dinero en armamentos. Y fíjense que no se ha logrado la paz. Entonces, la, el- el- la consecuencia o el bien a alcanzar o la meta a alcanzar es la paz, pero no lo hemos logrado. Como la humanidad no ha logrado la paz. Entonces puede haber una frustración cuando buscamos algo y no importa el fin que usemos y no lo logramos, puede haber una frustración. El no consecuencialista. Significado, se interesan las obligaciones que se tienen, a pesar de las consecuencias que impliquen. Son deberes que obligan. La pregunta clave es, ¿qué es lo correcto? El imperativo moral. La guía consiste en distinguir entre lo permisible y lo no permisible. El propósito es evitar las malas acciones y ser personas rectas es el cumplimiento del deber según está expresado en la regla. Perdón, denme un segundo. Este, ¿Me escuchan? Este no consecuencialista es el que se basa en las reglas. Críticas al no consecuencialismo. Las reglas no siempre ayudan, ya que no responden a la realidad que se enfrenta. La persona determinada solo por las reglas se enfoca en la norma y no en las relaciones con las personas. Divide la vida en actos aislados. Fíjense, analizando el contexto actual, ¿no? Y por ahí, años atrás, era aún peor. Pero hoy decimos, tenemos que aislarnos del mundo, tenemos que ser un grupo reducido, un grupo cerrado, que no nos mezclamos con las demás personas, que lo más importante es la regla a cumplir y que no se, no nos contaminemos con el mundo actual. Y eso obviamente que es importante, pero nos centramos tanto en las reglas muchas veces que nos olvidamos de que tenemos una misión que cumplir, que nos olvidamos que tenemos que compartir el evangelio a las demás personas. Recuerdo alguna vez una hermana basada en las reglas que una jovencita pasó a cantar, perdón, me está visitando un resfrío, perdón. Una jovencita pasó a cantar de pantalón y en esta zona ir de pantalón, una mujer al culto era visto como mal visto, ¿no? Y mucho menos pasar al frente y cantar.
Entonces, una hermana en su afán de querer defender la iglesia o la doctrina o la cultura que se tenía en aquel tiempo, la costumbre, le dice, tú no puedes pasar al frente a cantar de pantalón, así que bájate de ahí. Y esta joven se bajó llorando porque había ido de pantalón y había pasado a cantar. Se bajó llorando, tan dolida que, bueno, finalmente se terminó alejando de Dios y hoy está alejada. Pero fíjense cuánto daño muchas veces causamos en las personas por poner por sobre todas las cosas las reglas, ¿no? No importa la relación con la persona, no importa que ella conozca a Cristo y que vea la misericordia de Cristo en nosotros, el amor de Dios en nosotros, sino que primero hay una regla fría ahí encausada en algún lugar o escrita en la pared, y eso está primero que tal vez un joven que se está formando en la vida cristiana. Por eso nunca, nunca, nunca pierdan la relación por las reglas. Cuando hay hermanos que están luchando con situaciones, nuestro deber es pastorear, no poner la regla o los estatutos por encima de todo. La ética son actos externos a la persona. También hay problemas sobre la temporalidad de las reglas. Hay reglas que funcionan en ciertos tiempos, pero en otros no. En ciertas culturas sí, en ciertas culturas no. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta y analicemos siempre la situación. Por ejemplo, en India, el pastor de aquel lugar comentaba que en su cultura, en su contexto, el comer vaca, carne vacuna, es considerada como algo ilegal, como un pecado hacia las divinidades de aquel lugar, ¿no? Es algo sagrado el animal vacuno. Entonces, para ellos comer carne de vaca en ese lugar es algo como mal visto, ¿no? Entonces, en ciertos lugares hay reglas que funcionan, pero en otros no. En ciertas épocas una regla funciona, pero otras no. Sus progresivas son absolutas o son contextualizadas. Elegir una regla sobre otra. Reglas, principios y normas. No es lo mismo una regla con una norma. Regla, una acción particular frente a una situación. El principio es las razones y fundamentos de la regla es la fuente o el espíritu de la regla. Es decir, el principio, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta el principio de la cual vamos a hacer la ética. El principio es el espíritu o la motivación para determinar una regla. La norma es la pauta o modelo del principio. Es una orientación que ilumina. En la fe cristiana apunta a lo permanente o esencial de la fe, basada en lo que Dios es y ha hecho y cómo se adecúa a la experiencia actual. Tenemos que diferenciar entre lo que es una regla, entre lo que es un principio y lo que es una norma. Recordemos que el principio de todo y lo que movió a Dios a tener misericordia con el ser humano fue su amor, su misericordia, su bondad hacia nosotros. Entonces, por encima de todo, en relación con las reglas, tiene que estar el amor, tiene que estar la fe, tiene que estar la misericordia. El Señor Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar en estos tres puntos lo que es una regla, lo que es un principio y lo que es una norma.
fuerzas y debilidades del no consecuencialismo. Las fortalezas insiste que la calidad moral reside en la acción misma. Enfatiza lo correcto, facilita la vida moral disciplinada, quita el análisis a la persona y se alimenta de la tradición para superar la ambigüedad. Señala que la moralidad no es un asunto personal ni relativo a gustos o prejuicio. En las decisiones, en las situaciones, en cada situación que nosotros nos toca enfrentar, siempre hay ambigüedad, ¿no? Nunca es algo determinante, algo estructurado, algo que es 2 más 2 y punto, ¿no? Siempre hay que analizar cada situación. Entonces, las reglas tienen cierta fortaleza de que tenemos una base como para guiarnos, ¿no? También señala que la moralidad no es un asunto personal ni relativo a gustos o prejuicios, es decir, también evita el relativismo. Pero bueno, estas son algunas de las fortalezas que tiene el no consecuencialismo. Pero también tiene debilidades. No considera que las situaciones cambian. En consecuencia, no responde a la realidad histórica, pierde la flexibilidad y dinámica. No reconoce la ambigüedad y los conflictos morales. Cuando lo hace, introduce excepciones. Tiende a ser rígida, legalista y absolutista. Sustituye el vivir la fe por el cumplimiento de la regla. Fíjense que el joven rico había guardado todas las cosas, pero su motivación era simplemente cumplir una regla fría. Como iglesia nosotros tenemos ciertas normas, ciertas reglas, tenemos una estructura, tenemos una doctrina a la cual regirnos. Pero si usted o yo o cualquiera cumple las reglas y dice, wow, la verdad que cumplo todos los mandamientos y me siento orgulloso y siento que Dios me va a beneficiar o que Dios me va a aceptar por, por guardar todas las cosas, pero no tengo una vida plena. La motivación es simplemente querer agradar a Dios y para que Él acepte mm, mi sacrificio y me pongo en en un escalón más alto que mis hermanos, por ejemplo, y no tengo una relación plena con el Señor, va a llegar un punto en que ese esfuerzo por guardar las cosas se va a quebrar y finalmente voy a terminar cayendo, ¿no? Por eso es importante la espiritualidad profunda con el Señor y que el principio que motive a andar en los caminos del Señor sea que Jesús, a través de su Espíritu Santo, sea en nosotros y no que nosotros vayamos a guardar todas las cosas para que Jesús o el Señor me acepte o simplemente por una costumbre o porque quiero ser mejor que otras personas. El joven rico guardaba todas las cosas, pero Jesús se dio cuenta que su motivación o que el espíritu de las reglas que lo llevaba a guardar las reglas no era el Espíritu de Dios, simplemente se esforzaba por cumplir, pero en el fondo de su corazón no había ni amor a las personas, ni le interesaba relacionarse, simplemente le interesaba en en ser aceptado porque guardaba todas las cosas. Antes de pasar al contextualista, si alguien tiene una pregunta o un comentario, puede hacerlo, por favor.
si no continuamos. Su criterio se basa en que la vida es dinámica y las personas cambian. Plantea la provisoriedad histórica y la necesidad de estar abiertos a amplias referencias que la vida y la historia van sugiriendo. Lo bueno y lo correcto no siempre son evidentes. Fuerzas y debilidades del contextualismo. Toma en serio la historia, las situaciones reales y los sujetos concretos. Es flexible y permite una acción ética en situaciones ambiguas. Enfatiza las personas y sus relaciones. Es realista, enfoca lo posible y refleja cómo realmente las personas toman decisiones. Ahora tiene debilidades también. Su relativismo admite todo, da poca orientación en la realidad y representa un anarquismo ético, es decir, cada quien haga lo que bien le parece, ¿no? No hay una ley a la cual o una norma a la cual eh, regirme o poder guiarme por esa norma, ¿no? Es muy difícil para una persona y le asigna mucha responsabilidad. Es decir, cada persona es responsable de decidir si es correcto o no. Tiende a ser subjetivo e individualista, minimiza el mal como realidad objetiva. El razonamiento moral no solo la postura personal, sino también un modo de estar en el mundo o de organizar la convivencia humana. Son presuposiciones, preconcepciones sociales. Es decir, ¿alguna pregunta, algún comentario y luego voy a hacer un ejercicio para que todos podamos reflexionar? Vimos el que está basado en las consecuencias, los tres modelos. El que está basado en las consecuencias, el que está basado en las reglas y el que está basado en el contexto. Les voy a hacer un ejercicio que ustedes puedan pensar unos minutos, tanto los que están presencial como los que están luego estarán viendo esta clase. Dice que unos delincuentes tomaron un avión con 150 personas a bordo y comenzaron a exigir de que puedan liberar a otros delincuentes que estaban en otro país. Los que están como responsables de tomar esta decisión tienen la posibilidad de basarse en en las reglas, ¿no? Es decir, no vamos a permitir, no podemos permitir esto, porque si no, otros delincuentes van a hacer lo mismo y es como que nos van a extorsionar y vamos a ceder en esta situación. Pero si ellos ceden, otras personas o otros delincuentes van a tener la posibilidad de hacer lo mismo y también estos mismos delincuentes pueden llegar el día de mañana a seguir cometiendo hechos ilícitos y también asesinatos. Y tal vez una persona inocente termina siendo asesinada por estos delincuentes que estas personas han liberado. La otra postura es decir,
no vamos a negociar y ellos saben que van a asesinar los delincuentes a todas las personas que van a bordo, entonces su decisión basada en las reglas o en las normas va a terminar con el asesinato de un montón de personas. Entonces, si usted está en esa situación, ¿qué decisión usted tomaría? Si se basa en las reglas, dice, si tienes que asesinar, asesina a todos. Entonces, si nos basamos en el principio no matarás, estamos infringiendo porque por nuestra decisión van a haber 150 personas asesinadas. Pero si nos basamos en el amor al prójimo, el día de mañana tal vez una persona es asesinada por estos delincuentes o otro avión es tomado por estos delincuentes. ¿Qué decisión usted tomaría? ¿En qué basaría su decisión? ¿En el modelo, en el modelo consecuencialista, en el modelo no consecuencialista o en el modelo contextualista? ¿Qué decisión usted tomaría y en qué modelo se basaría? ¿Se entendió? Piensen, son y 45. Continuamos. 5 minutos para que piensen, para que analicen en qué basarían ustedes la decisión.
¿Estamos? ¿Están ahí? ¿Quién se anima a compartir lo que ha pensado, en qué ha basado, en qué decisión tomaría? Adelante, con confianza. Si lo escuchas, lo olvidas. Si lo lees, lo recuerdas. Si lo reflexionas, lo aprendes. La reflexión y el pensar en qué decisión vamos a tomar en una situación tal vez nunca nos va a tocar, o sí, una decisión de esta magnitud, pero muchas veces tenemos la posibilidad de decidir sobre cuestiones mucho más pequeñas que van en relación con nuestro prójimo. Y tal vez no sea asesinar de manera física, pero con palabras, muchas veces asesinamos, ¿no? Y hacemos daño en una relación. Es decir, de muchas maneras nosotros podemos decidir en base a uno de estos modelos. ¿Alguien se anima a compartir qué ha pensado, en qué ha reflexionado? Si no se animan, continuamos. Se guardan lo que han decidido. Yo creo que por ahí podríamos dejarlo como tarea. Hermano, pues es que está como complicado como dar una respuesta directa porque pues si uno se pone a pensar en las tres opciones que hay para qué decidir o cómo reaccionar, pues en las tres hay que pensar muy bien, porque está la primera que solo vamos a enfocarnos en qué va a pasar si se permite y lo que repercute, pero si no se permite, entonces matan a todos. En la otra solamente importa que nos van a matar, entonces sí, pero no pensamos en las consecuencias de después. Y en la otra también es que está bien confuso. Yo digo que también lo dejemos de tarea para echarle más cabecita. Sí, gracias. Piénsenlo en qué van a basar sus decisiones, en qué modelo van a basar sus decisiones a la hora de relacionarse con las personas. Y esto tal vez es algo, pero los dilemas éticos son así complicados. En algún momento nos puede tocar estar en una comisión del gobierno, de la escuela, y va a haber situaciones en las cuales vamos a tener que decidir. Y muchas veces vamos a favorecer a unos y a otros no. Si estamos, por ejemplo, en una empresa y tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, de, de que nuestra economía prospere o reducir gastos y tenemos que tomar decisiones y para ello tal vez implica despedir
10 padres de familia, que 10 familias van a quedar sin el sustento y va a haber una implicancia negativa en esas familias, pero nosotros vamos a tener que tomar las decisiones, o el bienestar, o salvar la economía de la empresa, o simplemente seguir beneficiando o intentando beneficiar a 10 familias. Entonces, en todo momento vamos a tener que tomar decisiones. Y también con nuestros hermanos, muchas veces vamos a tener situaciones en las cuales vamos a saber situaciones que han vivido, y nuestras decisiones muchas veces van a tener una consecuencia en nuestro prójimo. Por eso, analicemos esta situación, analicemos en qué vamos a basar nuestras decisiones, si en la consecuencia, en las reglas o en el contexto. Siempre busquen amar a Dios por sobre todas las cosas. Siempre busquen acercarse a Él y que Jesús more en ustedes. Cada día vengan a Jesús. Jesús no es una persona que le vas a decir, te equivocaste, estás despedido, estás excluido. No es Jesús, es amor, y Él sabe y Él luchó nuestras debilidades y nuestras luchas, por eso nos entiende. Cada día que nosotros tengamos la oportunidad de abrir nuestros ojos, acerquémonos a Él con toda confianza para que Él pueda liberarnos, para que Él pueda transformarnos. Pero siempre busquemos la integridad, ya sea moral, eh, siempre busquemos la integridad, que nuestra motivación sea genuina, que sea el hacer bien a los demás y el que todos estén bien, que no haya en nuestras motivaciones ni egoísmo, ni querer competir, ni querer destruir al otro, ni querer sacar a la luz cosas de otros, que nuestra motivación siempre sea pastorear, siempre sea amar, siempre sea que el otro esté bien, que sea nuestra espiritualidad, nuestro servicio en la iglesia, que sea un servicio realmente cristiano, realmente nuestro deseo siempre y nuestra motivación sea el servir. El día que andamos en Cristo y que Él transforma nuestro ser, ahí vamos a poder amar y servir a nuestros hermanos. Y nuestras decisiones siempre van a estar basadas y reflexionadas antes de emitirlas. No vamos a tomar decisiones a la ligera, sino que vamos a siempre tener miradas objetivas. Quiero compartirles un texto que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Dice, capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 12. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Dice, todo está permitido, es decir, todo puedo hacer. De última, si la iglesia me prohíbe, me voy de la iglesia, y todo me está permitido, y es verdad, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo no me dejaré dominar. En esta mañana quiero animarles a que es verdad que todo nos está permitido, y quiero decirles algo más. Jesús, la iglesia, siempre digo esto, la iglesia no prohíbe nada, pero sí Jesús nos quiere alejar del mal, nos quiere alejar de que la vida o nuestras decisiones nos hagan daño, sino que nos quiere hacer entrar en su reino y poder andar en plenitud, poder andar en la verdad, poder andar con una conciencia tranquila, con una conciencia
en paz, para que podamos disfrutar de la vida cristiana. Jesús dijo, el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el enemigo ha hecho daño, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso, hermanos, si usted está viviendo y está basando sus decisiones en las reglas frías, pero no tiene una reflexión objetiva y consciente de lo que está usted, cómo está usted relacionándose en la vida cristiana, le invito a que reflexione. Todo me está permitido, todo lo puedo hacer, pero yo no me dejaré dominar, dice el apóstol Pablo. Es decir, voy a cada día transmitir mis pensamientos, mis sentimientos al Señor Jesús y que Él transforme mi corazón para que pueda andar en la verdad, para que pueda andar en sus caminos y para que tenga un corazón compasivo como Él tenía. Un corazón que se basaba en en las relaciones y siempre se enfocó en bendecir a las personas, que las personas puedan tener una vida digna, una vida llevadera, una vida de esperanza también, una vida con proyectos y metas que no son terrenales ni pasajeros, sino que son eternos. Nos dejó una esperanza, nos dejó un camino a seguir, nos dejó una tarea para hacer, que es trabajar en nosotros mismos, acercarnos a Él, que Él transforme nuestro ser y también que tengamos una vida de servicio a nuestro prójimo. Hermanos y hermanas, que en esta mañana el Señor les pueda bendecir grandemente, puedan reflexionar, puedan pensar y que esta pequeña pequeño dilema que les compartí, lo puedan reflexionar, lo puedan pensar, lo puedan analizar y también bájenlo a su vida cotidiana, a las relaciones y a las decisiones que tomamos cada día, cuando nos relacionamos con nuestros semejantes. Les invito a orar si alguien quiere compartir algo. Es es el tiempo y si no, oramos. ¿Oramos? Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos a ti por tu bondad, por tu misericordia, porque un día decidiste salvarnos, darnos vida, esperanza y, Señor, has decidido amarnos. Nosotros hoy te amamos a ti porque tú nos has amado primero. Por eso estamos agradecidos en esta mañana, pero también ponemos ante tu altar nuestras vidas. Señor, cada día tomamos decisiones que están basadas muchas veces en nuestro egoísmo, en nuestro corazón, Señor, frágil y débil. Pero queremos pedirte, Señor, en esta mañana que nuestra decisión esté siempre en tus principios que tú has enseñado a través y que hoy la tenemos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser compasivos, a ser servidores tuyos, a ser misericordiosos y cada uno de nosotros tengamos un corazón pastoral, un corazón que acompaña, que bendice a los demás, que no está basado en reglas, sino que está basado en relaciones, Señor, objetivas, que siempre tratan de restaurar a nuestros hermanos. Señor, bendice nuestras vidas, bendice a cada familia, Señor, y a quienes van a mirar las clases luego, que tú, Señor, puedas bendecir a cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
El Señor les bendiga grandemente y, y que andemos en los caminos de nuestro Dios. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.